Creo que fue el momento en el que toqué fondo y literalmente me tocó buscar ayuda, que ya no podía, ya no lo soportaba, ya no vivía a gusto y ahí yo sentía que ya nunca iba a volver a ser feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? No fue fácil tomar esta decisión, llegar a la decisión de hablar de este tema que es tan tabú. Lamentablemente existe muy poca información al respecto y que mucha gente padece en silencio. Quiero expresar mi experiencia, cómo el TOC ha condicionado mi vida, gracias a Dios, gracias a la ayuda de mi familia. Hoy entiendo el porqué. Y siento que tal vez me hubiera ahorrado mucho sufrimiento, muchas cosas que han marcado fuertemente mi vida. Creo que me lo hubiera ahorrado si tal vez existiera información como esta, si tal vez la gente estuviera más consciente de qué son las enfermedades mentales y por qué se causan. Cuáles son los factores que determinan si tienes la probabilidad de sufrir una enfermedad o no. Es interesante aprender sobre esto y quiero expresar mi experiencia teniendo en cuenta y sabiendo que exponer lo que me sucede, lo que pasa conmigo, puede tener ciertos factores negativos y positivos, claro. Creo que después de tanto pensarlo, creo que estoy dispuesto a hacerlo. Para hacerles spoiler, no todo el que tiene un trastorno mental está loco. Es bueno tener eso como por ahí, es importante tener eso presente. Por esas razones tengo que afrontarlo, visibilizar, tratar de crear conciencia. Vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido mi experiencia con el TOC. Entonces, tomen asiento y escuchen atentamente. Ok, lo primero para hablar sobre el tema es saber qué es TOC, qué es el trastorno obsesivo compulsivo. En pocas palabras, es este tipo de pensamientos, ideas, sensaciones incluso, que una persona puede sentir o experimentar y que de alguna manera en las personas genera angustia, genera malestar, genera ansiedad. Y lo que pasa con este tipo de trastornos, esos pensamientos se vuelven obsesiones porque de alguna manera la persona no puede evitar pensarlo, pero al pensarlo, podríamos decirlo que inconscientemente, ya ese pensamiento genera un malestar, genera una angustia, porque la persona comienza a pensar el por qué pensó eso, será verdad, será que sí, será que no, o sea, uno se pone a dudar mucho de lo que piensa. Y podemos poner un ejemplo sencillo, no sé si les ha pasado que tal vez escuchan una canción, por alguna extraña razón les quedó en la mente ahí grabada y les queda grabada y les queda grabada, comienzan a tararear y la canción permanece y permanece ahí durante todo el día y les toca hasta cantarla para que de alguna manera esta canción y este pensamiento desaparezca. Digamos que el TOC es algo muy parecido. Los pensamientos se vuelven así, de esa manera, o sea, están ahí permanente y la persona no quiere seguir pensando en ello, pero no pueden. Principalmente sucede porque son cosas que la persona le afectan mucho, sobre temas sensibles para ella que tal vez detonen su angustia, su ansiedad. Esos temas es donde se basan sus obsesiones, pero tenemos que tener presente que son pensamientos que la persona no quiere tener. De solamente tenerlas en la cabeza, de sentirlo, de tener la idea, eso le genera un malestar, una angustia, una ansiedad, que la persona sencillamente lo que hace es encerrarse, se deprime muchas veces, tiene ataques de ansiedad, puede sufrir una crisis de pánico, que pueden sentir mucho miedo, que son unas malas personas. Es muy complejo, la verdad. Se dice que el TOC no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que puede aliviar todos esos malestares y de alguna manera hacerlos casi que invisibles. No hay una causa, no hay algo que lo provoque, no hay algo todavía comprobado que lo provoque. Lo que sí se sabe es que hay factores genéticos, también factores ambientales, todo ese tipo de circunstancias que pueden influenciar a que tal vez se detone, pero se dice que hay un factor genético que predomina. Total es que esta enfermedad se detona en la adolescencia, entre los 13 y los 20 y tantos años es que se suele detonar esta enfermedad. Básicamente por el desconocimiento que existe, demoran unos
de 4 a 7 años en hablar, en buscar ayuda. Duran de 4 a 7 años la persona sufriendo en silencio. Básicamente el TOC es un desequilibrio químico en el cerebro. Hay unas partes del cerebro específicas que son la serotonina, es la que causa los niveles emocionales de, por ejemplo, la alegría. Parece que esto es lo que afecta en el TOC. Básicamente esto es el TOC. En mi caso se detonó a los 13 años. Antes de eso yo era un chico normal. Nunca aspiré a tener una enfermedad mental. Yo quería estudiar. Tenía como que mi vida planeada. Siempre fui un chico conservador. Siempre fui un chico con aspiraciones, con muchas metas. Y tal vez el TOC de alguna manera se hacía notar, pero no de una manera que afectara mi vida. Total es que cuando ya llego a los 13 años es cuando se me detona el TOC. Tengo lo que llamarían un TOC existencial. Y al principio creí que eran cambios hormonales, como estaba pasando de la niñez a la adolescencia. Creí que tenía depresión, porque literal llegó un punto en el que se decía no le veo sentido a la vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos casamos, trabajamos y al final nos vamos a morir. Total es que este tipo de pensamientos existenciales provocó una depresión. Sentía un vacío inmenso, no podía dejar de pensar en lo mismo. No podía sentirme a gusto, no me sentía feliz, me aparté de la gente. Esto fue en el año 2013, yo iba a cumplir 14 más o menos. Me costó mucho tiempo recuperarme. Yo creo que de ahí las cosas fueron empeorando. O sea, tenía niveles, o sea, como que a veces tenía crisis, pero otras veces como que la cosa disminuía. No tan repentina, o sea, había un periodo largo, pero sí subía y volvía a bajar. Tomo algunos medicamentos, como me acuerdo que mi mamá me compraba como unos goteritos que eran esencia de flores, algo así, unas cosas florales, y supuestamente servían para este tipo de depresiones y cosas así. Recuerdo que de eso tomé y me cayó mal, no recuerdo por qué. Yo dije que no me lo iba a tomar más y de hecho mi mamá creía que me lo tomaba, pero nunca me lo tomaba. Mi mamá, si estás viendo esto. Total es que sufrí ese episodio, pude recuperarme, fue muy fuerte. Realmente puedo decir que tenía momentos buenos en los cuales no me sentía con angustia tan fuerte, pero los pensamientos continuaban. Yo creo que desde que se detonó nunca se detuvieron los pensamientos. Son muchos. Uno puede tener obsesiones sobre cualquier cosa. Y tengo que aclarar que no es como que uno se va a obsesionar con una persona. Hasta ahora no conozco un caso que el TOC sea de obsesionarse con una persona. Son pensamientos que uno no le gustan, que uno considera que no son agradables, que no son propios de la personalidad, de los ideales de la persona. Hay que aclarar eso. Como que haya momentos en los que tenía crisis depresiva, pero como que no entendía que tal vez sufría de algo. Terminé teniendo un trastorno de ansiedad. El TOC entra entre los trastornos de ansiedad. Sufrí muchas crisis desde los 13 años hasta los 16, 17, que ya sufrí un episodio muy fuerte, muy fuerte. Creo que fue el momento en el que toqué fondo y literalmente me tocó buscar ayuda, porque ya no podía, ya no lo soportaba, o sea, ya no vivía a gusto, yo sentía que ya nunca iba a volver a ser feliz. Eran pensamientos tan feos, tan desagradables, que sencillamente te quitan, te nublan o no te dejan ver ese lado bueno de la vida, no te dejan ver ese lado bonito, sino que todo es gris, todo es feo, todo es desagradable, todo es perturbador. Yo dije como que wow, yo de esta no salgo. Pasaron muchas cosas durante ese periodo desde los 13 hasta los 17 años que tal vez siento que empeoraron mi TOC. Yo contribuí inocentemente o en ignorancia más que todo. Total es que cuando cumplí 17 años yo sentí que toqué fondo en mi vida. Sentí el TOC en su máximo esplendor. En ese momento no lo sabía, claro. De los 13 hasta los 17 nunca supe que tenía. No sabía ni que sufría de un trastorno. No sé ni a qué se lo atribuía. Sentía que de alguna manera estaba pagando algo, tal vez por cosas que haya hecho, por equivocaciones que haya cometido. Sentía que tal vez de alguna manera estaba recibiendo un castigo, pero nunca se lo atribuía a una enfermedad. De hecho, antes de visitar un psiquiatra, visité médicos generales, médicos homeopáticos, médicos naturistas, todo tipo de medicamentos, vitaminas, todo tipo de cosas. Incluso visité un psicólogo, como que no estaba muy inmiscuido en el área clínica.
ya que sí me dio muy buenos consejos, pero en sí nunca me hizo un diagnóstico. Total es que luego voy donde la psiquiatra con 17 años, contacté con un psiquiatra de Bogotá por teléfono, le expliqué mi caso y él fue el primero que me dijo, ok, usted lo que sufre es trastorno obsesivo compulsivo. O sea, él no me diagnosticó como tal porque no se diagnostica de esa manera, pero me dijo algo como que parece que usted lo que tiene es esto. Con él me mandó unos medicamentos, me cayeron muy bien, yo no dormía, literal yo no dormía. Mi cabeza nunca se detenía, o sea, siempre estaba funcionando, literal, todo era pensamiento y pensamiento, y dormía y cuando despertaba era un dolor en el cuello, no descansaba literal. No sé si alguna vez les ha pasado eso, de que sienten que su mente no se apaga. Me mandó unos medicamentos que me ayudaron bastante, pero como solo duramos 3 sesiones, porque a la final, como eso fue en el 2017, en ese entonces no existían o no eran tan comunes las videollamadas, pero él me dijo, yo no te puedo tratar por llamada porque es muy difícil diagnosticarte de esa manera. Total es que conseguí una psiquiatra por acá más cerca, voy donde ella me cambia los medicamentos que me funcionan muy bien. Literal yo quedé como un palillo, no sé si tengo fotos por aquí, tal vez se las voy a estar dejando. Me hizo unos exámenes escritos, me acuerdo. Total hicimos varias, como 2 meses de citas. Ella me dijo que sí tenía rasgos de trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando ella me dijo así, como si me hubieran dicho usted tiene trastorno obsesivo compulsivo, por algunas circunstancias corté el control psiquiátrico, lo corté. Nunca tuve terapia y me mantuve durante mucho tiempo con medicación porque realmente hicieron un antes y un después. Yo también me empapé mucho en el tema, comencé a investigar. Eso me hizo cambiar la visión, me costó tiempo asimilarlo, pero fue como un alivio saber el por qué razón yo sentía lo que sentía, por qué razón pensaba lo que pensaba, por qué razón mi cerebro funcionaba como estaba funcionando, y realmente fue un alivio. Muchas personas tuvieron miedo cuando tal vez le diagnosticaron algún trastorno mental. Yo sentí realmente un alivio, pero siempre le tuve miedo a la terapia, y no porque no me fuera a servir, sino miedo porque básicamente las terapias, la que tiene fundamentos científicos es la EPR, la cual la exposición con prevención de respuesta, en la cual se te expone a esos estímulos, pensamientos, ideas que tal vez te causan ansiedad, para que de alguna manera disminuya la ansiedad, por decirlo en mis palabras, como que tu cuerpo se acostumbra a esos estímulos hasta que ya no los considera un peligro, ya no te causarían la ansiedad que te causan. En ese sentido, la EPR es la que ha causado mayor rango de mejoría. Siempre le tuve como cierto miedo porque eran pensamientos que yo literalmente no quería tener ni un segundo en mi mente. Para mí, lo más cercano a sentirse bien era estar en paz, si sea por 10 minutos. Wow. Eso era una bendición para mí. Total es que estuve evadiendo la terapia. En ese momento no estaba tan empapado con respecto a la terapia como lo estoy ahora. Y ahora sí estoy dispuesto a hacerla, pero en ese entonces no lo estaba. Sigo medicado durante mucho tiempo. La misma medicación que me mandó el psiquiatra, yo la seguía. Yo mejoré, volví a salir, comenzar a tener metas. Tuve la oportunidad de viajar, trabajar en otro sitio, de vivir en otro sitio. Siento que la medicación ayudó muchísimo, pero igual nunca se detuvieron los pensamientos. O sea, sí disminuyen o se hacen más llevaderos, pero nunca desaparecen. Hasta el momento han disminuido, pero no han desaparecido por completo. Sigo tratando de llevar una vida normal, de recuperar todo ese tiempo en el cual básicamente pasé encerrado, literal en un cuarto de 4 paredes, con el celular, sin hablar con casi nadie. Total es que siento que voy recuperando muchas cosas, pero llega un momento en el que siento que me estanco, que la recuperación ya llegó hasta cierto punto y ya no avanzó. Duré varios años así. Yo dije como que wow, ¿hasta cuándo? Igual siguen las obsesiones y siguen las compulsiones, que las compulsiones son las que tratan de aliviar las obsesiones, pero ya les explicaré en otro video más a detalle sobre este tema. A principios del 2020 ya yo me regreso, yo estoy en Barranquilla, me regreso para donde estoy actualmente. Acá vengo, entra la pandemia, en plena pandemia me casé. Comienzan a ocurrir ciertos eventos que dan un giro a mi vida. Entro en una nueva etapa, no fue fácil, mi esposa queda embarazada. Como que eso fue el punto en que yo dije como que wow, tengo que mejorar porque esto que viene es muy hermoso. Quiero estar bien para poder encargarme de ese bebé.
el bebé se convirtió en un motivo, tengo que lograr esto por esto, se convirtió en esa llama que mantiene el impulso. Me convencí de que tenía que recibir la terapia, quería recuperarme, tenía que hacerlo. Total es que estoy en ese periodo, estoy buscando un buen especialista que me ayude con mi terapia. Total es que decido hacerlo y estoy en ese proceso. Necesito hacer oficial el diagnóstico porque tampoco sabemos si hay comorbilidad con algún otro trastorno como depresión, déficit de atención. Puede ser o puede ser que no. Se necesita un diagnóstico para poder hacer una terapia. En este momento las cosas han mejorado inmensamente. Total es que eso ha sido historia general de lo que ha sido el TOC en mi vida y que esto hace parte de mí. Ya esto hace parte de mi vida. Total es que de hace un tiempo decidí que iba a dedicar mi vida a esto, por lo menos a esta área. Tengo las intenciones de estudiar, primero que todo tomar la terapia, ya después iniciar estudios en psicología, especializarme en psicología clínica. Me gusta, realmente me apasiona conocer sobre estos temas que hay muy poca información al respecto y visibilizar más que todo también, ya que existe mucho tabú y mucho prejuicio al respecto. Quiero tocar este tema a fondo de una forma muy objetiva, de una manera equilibrada, ya que como les digo aún no estoy recuperado al 100 y hay muchos detonantes que tal vez puedan provocar molestia. Entonces trataré de hacerlo con mucha modestia, tal vez, precaución, modestia, no sé cómo llamarle, pero creo que entienden lo que quiero decir. Si les interesa el tema, pueden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Y pues nada, esta ha sido mi vida con TOC. Chao, chao.